Bienvenidas a esta tercera sesión del ciclo de las necesidades a los derechos que estamos organizando desde el IECA, el Instituto de Estudios sobre Conflictos y Acción Humanitaria, gracias a la colaboración de la Casa Encendida con la que llevamos trabajando muchísimos años. Bueno, yo menos, pero el instituto más. ¿Vale? Yo llevaré unos 10 y ellos llevan ya 20, así que… bueno, como os decía, hoy vamos a tratar uno de los temas fundamentales dentro de los derechos, que es el derecho a la migración y al asilo, con 3 ponentes que ahora mismo os presentaré. La dinámica de la mesa va a ser la habitual que hemos estado haciendo en las anteriores. Va a haber 1 hora de conversación entre nuestras ponentes, sacando diferentes temas de interés, y posteriormente habrá media hora dedicada a preguntas que podáis tener desde el público. Así que cualquier cosa que se os quede o queráis enfatizar, en esa media hora tendréis el espacio, ¿vale? Y comentaros también que desde el IECA hemos organizado una webteca con recursos, con informes, con diferentes vídeos, ¿no?, que os puede ayudar a profundizar en el tema, que está colgado en la página web de la Casa Encendida. Bueno, y sin más, os cuento que hoy vamos a contar con Paloma Fabieres, que ya es abogada y coordinadora estatal del Servicio Jurídico de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, de CEAR. También va a estar con nosotras Marta García, que es responsable de la Unidad de Protección de ACNUR, del Comité Español, y Claudia Murias, que es jurista especializada en Derechos Humanos por la Universidad Autónoma. Así que contamos con 3 perfiles diferentes que nos van a dar esta visión sobre el tema que vamos a tratar hoy. Comentaros también que, como os he dicho, esta es la tercera sesión. Mañana tendremos otra sesión, os lo recordaremos al final de esta misma, que trataremos sobre la protección de los civiles en conflictos armados. Así que nada, muchas gracias y os doy dejo. Bueno, pues nada, en primer lugar, muchas gracias por la invitación a CEAR, a quien hoy represento aquí. Muchas gracias a todas las personas que habéis decidido venir y dedicar esta tarde a hablar de derechos. El título que nos proponían los organizadoras era Migración y asilo, 2 de los derechos más cuestionados, ¿no? Entonces, yo creo que la razón de estar hoy aquí es, por tanto, hablar de derechos. Cuando hablamos de protección internacional, hablamos de un sistema de protección de derechos humanos y, en ese sentido, aunque tengo aquí a la representante de ACNUR hoy, pues hacer alusión a los 70 años de la Convención de Ginebra de 1951, que creo que en lo que tiene que ver con protección internacional y derechos humanos, pues es básicamente el día para hablar de, ¿no?, el día y el momento para hablar sobre ello. Yo, por la parte que me toca, y teniendo en cuenta que vengo de la Comisión Española de Ayuda al Refugiado, lo que quería plantearos hoy, podemos plantear en el debate, es, bueno, cuál es la situación en términos de derechos humanos, hacer un breve recorrido sobre migración y asilo, en lo que ha ocurrido, pues, desde, por ejemplo, el año 2020, el impacto que el COVID ha tenido en materia de protección o de falta de protección de derechos humanos durante este tiempo, el impacto y cómo ha incidido en el año 2021, y luego podemos hablar también en el debate de hacia dónde va ese sistema de protección de derechos humanos de aquí a un futuro, pues, más bien próximo, ¿no? Respecto al impacto del COVID, luego opinarán sobre ello también mis compañeras de mesa, bueno, de mesa o de tertulia, de sillón, pues el impacto que tuvo el COVID en términos de protección de derechos fue a todas, pues, inimaginable para cualquiera de nosotras. En el caso de España, bueno, el derecho de asilo en cierta medida quedó suspendido de facto ante la llegada de la pandemia. Se cerró la vía terrestre con Marruecos, que es el principal punto de entrada por vía terrestre, obviamente. Se cerró la frontera aérea y la única vía que quedó abierta, y sobre eso hablaremos también, fue básicamente la vía marítima. La COVID también nos enseñó
que podíamos vivir sin centros de internamiento de extranjeros, porque los centros de internamiento de extranjeros se cerraron paulatinamente a lo largo de la pandemia, dado que no podían cumplir las medidas sanitarias obligatorias, y aprendimos que había otras opciones y que podíamos vivir sin centros de internamiento de extranjeros. Eso me parece una parte muy importante a destacar. La pandemia fue realmente dura para las personas que se encontraban en Ceuta y en Melilla, principalmente en Melilla. La frontera terrestre con Marruecos quedó cerrada, por tanto hubo personas marroquíes que se encontraban en Melilla que no pudieron regresar, o sea, es decir, trataban de hacer el camino contrario, ¿no? Que no pudieron regresar a Marruecos porque la frontera terrestre se cerró. La ciudad autónoma, el centro de internamiento del centro de estancia temporal de inmigrantes llegó a un tope de personas en las que ya no admitía más. La ciudad autónoma estableció una serie de, vamos a decir, recursos habitacionales, por llamarlos de alguna manera, alternativos, en los que no se cumplieron las condiciones mínimas de, pues, por supuesto, ni de salud, ni habitabilidad, ni nada parecido, ¿no? Y nosotros, varias entidades, hicimos llegar todas estas situación al defensor del pueblo. En fin, fue una situación verdaderamente lamentable. Sin embargo, el año 2020, en materia de protección de derechos, nos trajo por fin 2 sentencias, y luego otras paulatinas, del Tribunal Supremo, en la que por fin estableció que los solicitantes de asilo, en este caso eran de Melilla, en Ceuta y en Melilla, tenían derecho a la libertad de circulación por todo el territorio español y no podían ser confinados en Melilla, lo cual era, bueno, pues una situación ilegal, como ha declarado el Tribunal Supremo, que se produjo durante muchísimos años. Una vez que va evolucionando el 2020 y sobre todo el 2021, a raíz de las órdenes ministeriales que van regulando la entrada por frontera aérea, la frontera aérea, principalmente el aeropuerto de Madrid-Barajas, volvió a abrirse al tránsito, a los viajeros, y con ello se vuelven a retomar las solicitudes de protección internacional en la frontera aérea, que estamos en este momento prácticamente pues, a niveles pro-pandemia. Quería referirme a la vía marítima porque la vía marítima obviamente fue la única que el COVID no pudo frenar. Por eso todas vivimos las imágenes de miles y miles de personas en el 20 y en el 21. Ya había empezado la tendencia a finales del 19, llegando a las Islas Canarias. Todas vimos la situación que se produjo en el puerto de Arguineguín, desde mi punto de vista incompatibles con un Estado de Derecho. La gente permaneció detenida durante muchos días en las situaciones que todos visteis en la televisión. Hubo una asistencia letrada pues, deficitaria, en el sentido en que era en ocasiones difícil acceder al puerto. No hubo intérpretes en muchos casos en una lengua que la gente comprendiera. En fin, y aquello bueno, puso de manifiesto pues, muchas carencias que tienen que ver con la llegada de un número elevado de personas a España por vía marítima, pues con la necesidad de establecer un sistema bueno, más ágil, más transparente de traslados a península desde las islas y desde luego con un sistema de acogida estable y que garantizara los derechos de todas las personas que llegaron. Las llegadas por vía marítima evidencian una falta de vías legales y seguras para acceder a derechos en España. Muchas de las personas que llegaron a través de la Ruta Canaria y que llegan a la Ruta Canaria eran, por ejemplo, procedentes de Mali. Son personas que están recibiendo a lo largo del año 2021 protección por parte de las autoridades españolas. Sin embargo, esa ausencia de vías legales y seguras pues, lo que provoca es que la gente se lance al mar en esa cuestión tan poco coherente de no habilitamos vías legales y seguras, no facilito la llegada de personas necesitadas de protección internacional, pero si consigues llegar, finalmente es posible que te dé algún tipo de protección. En España la protección el año pasado, la protección internacional se situó, apenas llegó al 5%. En el año 2021 el hecho de las personas que han llegado de Mali y ha subido la cuota al 8 y pico %, todavía, por cierto, muy alejada del 33% de la cuota europea.
Retos hay por delante en materia de protección, muchos. No quiero abarcar todo el debate, podemos hablar después. El sistema de asilo en España ha tenido avances en materia de género, de orientación sexual, pero queda todavía mucho que recorrer por otros motivos. Es importante poner el foco también en, bueno, quizá una interpretación más amplia de la Convención de Ginebra para las personas que huyen por motivos del clima, por desastres medioambientales. Es un debate que habrá que ver, pero sobre todo, y lo más importante, y ya prometo que me callo y lo dejo para el debate, es hacia dónde vamos, ¿no? Hacia dónde va la protección y el ámbito de protección de estos derechos humanos. Sabéis que en septiembre del año pasado la Comisión Europea anunció un nuevo pacto de migración y asilo, que fue, bueno, en principio, pues bastante, bueno, no sé si desconcertante, pero desde luego fue mal recibido por todas las organizaciones y las entidades que nos dedicamos a los derechos humanos. Ahora hablaremos después del pacto. Nosotras pensamos que la política migratoria tiene que ser coherente también con, por supuesto, con la agenda del cambio climático, la agenda de los derechos de las mujeres, los pactos mundiales de migración y asilo. Y luego, y por último, tened en cuenta que el Pacto Mundial de Migraciones, que normalmente es lo que tenemos más, lo que las autoridades exponen con mayor frecuencia sobre una migración ordenada, segura y regular, que es el modelo de migración que las autoridades ponen sobre la mesa, pues son 23 objetivos que yo os animo a todas las personas que estáis aquí a consultar. Yo me voy a quedar con 3 para cerrar esta intervención, esta parte de mi intervención, que tienen que ver con que todos los migrantes tengan pruebas de su identidad jurídica y documentación adecuada, aumentar la disponibilidad y flexibilidad de las vías de migración regular, abordar y reducir las vulnerabilidades en la migración, utilizar la detención de migrantes solo como único recurso, como último recurso y, por último, eliminar todas las formas de discriminación y promover un discurso público con base empírica para modificar las percepciones de la migración. Con esto termino y le doy paso a mis compañeras porque a partir de aquí yo creo que tenemos mucho de lo que hablar. Muy bien, pues yo por alusiones, y perdona porque tengo un poco de tos, pero bien, espero que no me impida hablar. Hablar de la Convención de Ginebra justamente por ser el instrumento que marca o que recoge el régimen de protección internacional de refugiados, ¿no? En el título decías, Paloma, que estamos hablando de asilo y migración, 2 derechos cuestionados, y efectivamente yo creo que por mi parte, que trabajo en el ACNUR, que es la Agencia de Naciones Unidas con mandato internacional de protección a refugiados, pues comentar que estamos hablando de 2 colectivos quizá distintos, con distintos objetivos que se mueven por distintos motivos. No por ello significa que los derechos sean más o menos relevantes, sino que es importante para entender a lo mejor justamente por qué hablamos de que son derechos cuestionados, es importante entender que un refugiado es aquella persona que por un temor fundado de ser perseguido por motivos de nacionalidad, religión, pertenencia a grupo social determinado, opinión política o por motivos étnicos, se ven obligados a abandonar su país, por tanto cruzan una frontera internacional y por ese temor fundado de ser perseguido no pueden volver o no quieren volver a su país de origen o a su lugar de residencia. Es decir, estamos hablando de un colectivo de personas que se ven obligados a salir de su país de origen para salvar su vida, su integridad física y para poder acceder a derechos, porque en su lugar de su país de origen no pueden obtener protección, ¿no?
Entonces, es importante tener en cuenta las características de los distintos colectivos, mientras que las personas que migran pues lo hacen por motivos muy variados, pues desde buscar una vida mejor, que es absolutamente legítimo, pues para reunificarse con sus familias, porque necesitan acceder a otro tipo de situaciones o de trabajos, o incluso por motivos de aventura, que se dice, ¿no? O sea, son personas que salen de su país o de su lugar de residencia por motivos distintos a los de los refugiados. Por eso el marco legal, el marco internacional, que es la Convención de Ginebra de 1951, cubre la definición de refugiado y los derechos que los países firmantes de la Convención deben reconocer a las personas refugiadas, pero no hablan de personas migrantes porque caen bajo otro régimen jurídico legal. Por mi parte, yo creo que de momento, para complementar los temas que ha apuntado Paloma, yo creo que eso sería importante. Y agradecer también al Instituto, por supuesto, por invitar a ACNUR. Agradeceros a vosotros que estáis aquí, vosotros y vosotras estáis aquí presentes para escuchar y que reflexionemos todos juntos, porque esto es un trabajo de todos y precisamente como estamos comentando, que son derechos cuestionados y hacia dónde vamos, pues es muy importante que no solo seamos los que estamos en el día a día con estos temas, sino que los demás, los que venís a escuchar, a reflexionar con nosotros, también aportéis, porque esto es una cuestión de todos, ¿no? Bueno, en primer lugar agradecer también, como han hecho mis compañeras, a la confianza, y yo quiero añadir un toque un poco más teórico, filosófico, ahondando un poco en el tema de cómo la globalización ha podido ir acelerando un poco este proceso esta crisis migratoria de refugiados, ya que la globalización a la sociedad occidental, en mi opinión, le ha dado muchas cosas positivas, pero por otro lado ha generado y ha excluido a otra parte de la población. ¿Por qué digo esto? Porque, en primer lugar, la globalización tiene un sistema bastante cerrado, orientado a un propósito que es la competitividad y la mejora y el desarrollo, y todo esto fomentar a la sociedad capitalista. Aquellas sociedades que no están tan metidas en este sistema, o que ya sea por los motivos culturales o de creencias que no van en esta dirección, en cierta manera han sido excluidos. Y no solo eso, sino que además se han puesto muros con esos países. Asimismo, parte de los países occidentales que forman parte de esta globalización, lo que hacen es, para algunas cosas, interesarse en estas personas, en estos países, que luego vienen a Europa pidiendo ayuda, y es a través de, por ejemplo, el petróleo, que están muy interesados en el petróleo y lo que quieren es crear convenios o acuerdos económicos con ellos, pero luego para otro tipo de cosas les cierran las puertas. Otro ejemplo que quiero resaltar es cómo también conflictos que en un principio eran nacionales, como por ejemplo Siria, se ha tornado en internacional cuando países occidentales han empezado a cooperar y tener intereses socioeconómicos en ellos, haciendo, en mi opinión, la guerra y el conflicto más extenso y ahora generando una crisis humanitaria, que luego ha tenido las consecuencias de que estas personas desamparadas venían a Europa y a las fronteras a pedir ayuda. Entonces, lo que pasa es que
todo esto viene a que cuando estas personas, estos refugiados, como ha dicho mi compañera, vienen en busca de ayuda a nuestras fronteras, se genera, la población en cierta manera tiene miedo de estas personas, en ocasiones por las diferencias culturales y por los que la sociedad nos quiere hacer creer, y se nos instaura un cierto miedo y se nos limitan a estas personas una serie de derechos que son para ellos fundamentales, con todas las atrocidades que pasan en frontera, para que a nosotros se nos dé una cierta seguridad o una falsa seguridad respecto a lo que estas personas van a hacer si llegan a nuestro país. Entonces eso es todo lo que tengo que aportar para iniciar el debate. Yo, hablando de, que lo decía Claudia, sobre las percepciones de las migraciones y sobre el cambio de narrativa, yo creo que, y he cerrado con eso mi intervención porque creo que es un punto muy importante de entre los 23 objetivos del pacto, ¿no? Y es cambiar la narrativa. Y yo creo que cambiar la narrativa es un trabajo de todas las personas, es decir, la gobernanza y la política migratoria tienen que poner también el énfasis en ese cambio de narrativa, porque de ahí de eso será el éxito en muchos casos de los procesos de inclusión de las personas migrantes y refugiadas, si es que finalmente son reconocidas como refugiadas que llegan a nuestro país. Porque normalmente todos tendremos la tendencia a hablar de personas refugiadas y yo creo que diferenciar sobre el estatus legal de las personas es muy importante. No es lo mismo ser solicitante de asilo que ser una persona refugiada. A todos nos sale del corazón llamarlos refugiadas, pero al final solo es refugiada aquella persona a la que se le ha concedido el derecho a ser refugiada. Y sobre eso creo que hay un punto importante que a lo mejor Claudia quiere enfatizar más, que tiene que ver, unido a esa narrativa y a esa percepción de las migraciones, sobre la criminalización de la solidaridad. Es decir, cuando el mensaje que determinados estados lanzan a los ciudadanos tiene que ver con criminalizar la solidaridad desde el punto de vista de las acciones de gobierno de los propios estados, ese es el mensaje que reciben las personas, ¿no? Tenemos muchos ejemplos de personas y de organizaciones que han sido víctimas de esa criminalización y que siguen siendo, como no sé si recordasteis el alcalde de Italia que ha sido recientemente condenado. No sé si, Claudia, tú querías hacer mención a la criminalización de la solidaridad que llevamos, bueno, siendo testigos prácticamente. Uy, perdón, me habla Alexa. Dice, no se puede saber todo. Me dice, no se puede saber todo. Pues estoy de acuerdo, no se puede saber todo. Que llevamos viendo prácticamente desde el año 2015 aproximadamente, o quizá antes, cuando Italia decide suspender la operación de rescate que llevaba habitualmente en el Mediterráneo. Sí, recientemente ha habido un hecho de que se ha criminalizado la solidaridad para con las personas migrantes o que vienen a España o a Europa a pedir asilo o en busca de ayuda, y es Mimo Lucano, que inicialmente estaba prevista una condena de 7 años, pero finalmente se le ha condenado a 13 años y 2 meses, porque las autoridades italianas en cierta parte han considerado un ejemplo para que no más personas o las personas se piensen 2 veces antes de proteger o de dar entrada a migrantes que quieren entrar de manera irregular. Porque lo que hizo Mimo Lucano, que era exalcalde de Riace, que es al sur de Italia, era dar cabida a estas personas que venían en busca de ayuda. Este pueblo estaba prácticamente despoblado y lo que hizo fue incentivar y reabrir la artesanía local del pueblo, abrir las escuelas e integrar a estas personas refugiadas o migrantes a Italia, y
fue condenado por conspiración criminal por ayudar a la inmigración ilegal, fraude, malversación y abuso de poder. Entonces... Claro, porque el tema de ¿por qué se criminaliza la solidaridad? Porque los estados básicamente lo que tratan de evitar es que las personas migrantes y llamémoslas refugiadas lleguen hacia las fronteras europeas. Es decir, esto tiene que ver con una decisión de externalización de la frontera que significa que las personas no lleguen a las fronteras europeas y que ese trabajo de control y de retorno a los países de procedencia o a los países de origen los hagan terceros países. Esto ya lo vivimos con el acuerdo, si recordáis, o declaración, porque ellos negaron que fuera un acuerdo, porque si no hubiera tenido unas implicaciones jurídicas distintas, sino la declaración UE-Turquía para mantener a las personas que llegan a las Islas Griegas a través en Turquía. Esto tiene que ver con la política muchas veces hispano-marroquí de que sea Marruecos quien retenga a las personas o que se haga cargo de las personas que llegan hasta los islotes de soberanía española, que por tanto se encuentran en territorio español, pero que son entregadas a las autoridades marroquíes. Es decir, tiene que ver con un modelo de gestión de las migraciones basada en la externalización de fronteras. Lo vivimos en aquel momento en Grecia, la situación de Grecia mejoró, pero no terminó de solucionarse. No sé si recordáis que para entonces y con el fin de aliviar, como dijo la Comisión, a países como principalmente Grecia e Italia de la presión migratoria, el Consejo acordó los llamados acuerdos de reubicación, que hubo personas que fueron trasladadas desde Grecia e Italia a distintos países europeos, en unas cuotas que no fueron demasiado ambiciosas, pero bueno, que bienvenidas fueran, bajo ese supuesto de que es un poco el espíritu del Pacto de Migración y Asilo, cuando hablan de su próximo reglamento de procedimientos y sus propuestas, y es, bueno, que se quede quien se tenga que quedar, pero los que no cumplan los requisitos para ser refugiado deben marcharse, en unos procedimientos que se prevén, bueno, pues acelerados, desde mi punto de vista, con una merma de garantías en el procedimiento bastante destacables. Y en aquel entonces se priorizó que las personas que iban a ser reubicadas en otros estados debían alcanzar, al menos en el conjunto de los países de la Unión Europea, una cuota, una tasa de reconocimiento favorable de al menos el 75%. ¿Eso qué ocurrió? ¿Eso qué supuso? Eso supuso que quedaron fuera de los acuerdos de reubicación de muchísimas personas que, como establece la Convención de Ginebra, nadie puede ser discriminado en función de su nacionalidad, pues en función de su nacionalidad y atendiendo únicamente al criterio de la nacionalidad, fueron excluidos. Por ejemplo, personas procedentes de Afganistán. Y con eso le doy paso a Marta para que nos hable de la operación Afganistán. Bueno, no, yo sobre todo también quería mencionar que en realidad estamos hablando de obligaciones que tienen los estados. Entonces, esto no es un tema negociable de cuántos admito, cuántos no. Cuando los estados firman los convenios internacionales, como es la Convención de Ginebra, yo hablo de esto porque yo es lo que represento, pero yo creo que se puede extender al ámbito de la migración también. Entonces, cuando los estados firman convenios internacionales como la Convención de Ginebra, se obligan a cumplir ese convenio. Es como si un Estado firmante del Convenio de los Derechos del Niño decide que bueno, sí, pero a ratos. No, los convenios internacionales se convierten en obligación y en compromisos internacionales que hay que cumplir. Entonces, a partir de ahí es cuando yo creo que surgen un poco en función de las coyunturas, de los partidos políticos se preocupan por si ganan votos o pierden votos, lo que comentaba nuestra compañera, de el miedo que puede tener la población local al que viene de fuera. Entonces, es una cuestión de cumplimiento de obligaciones internacionales, pero también de mucha pedagogía, porque ¿cuántas veces nosotros hemos visto en nuestra oficina en España la gente que llama para decir, y vosotros también habéis experimentado muchas situaciones de este tipo, de gente que llama para decir
oiga, me he encontrado con esta persona que tenía un problema, pues no sé, en la calle, no sé qué, me ha contado que es refugiado o que es solicitante de asilo, oiga, mire, pues explíqueme, y de pronto te encuentras que hay una persona ahí que no tiene para nada miedo a la persona que llega, sino que lo que quiere hacer es comprender qué le pasa a esta persona, porque no se imaginaba en su día a día que de pronto se iba a encontrar que una persona, por ser periodista en su país de origen y reportar temas contrarios al gobierno de turno, o una persona que era profesor de universidad, o una persona mismamente que tiene una orientación sexual X, pues se viera obligada a salir de su país y se le encontrara, pues como quien dice, en su portal y explicándole su situación. Pues es un tema muy de pedagogía, de que entendamos que en el mundo pasan estas cosas, y 70 años después de la Convención de Ginebra siguen pasando estas cosas, como hemos visto, pues hablando de Afganistán ahora, hemos visto cómo personas que han llegado a nuestro país evacuadas de Afganistán, pues poco tiempo antes de tener que salir con lo puesto a coger aquel avión, tenían su trabajo en su universidad o en su tienda o en su ministerio correspondiente, o simplemente pues, tenía su pequeño negocio, lo que sea, y de la noche a la mañana cambia la situación y se han visto obligados a salir. Yo creo que la mayoría de la población, cuando oye estas historias y encuentra a una persona como cualquiera de nosotros en esa situación, entiende que efectivamente, ¿cómo no va a proteger su país? Pues claro que sí, tiene que proteger, porque esta persona no puede volver, y si vuelve, pues puede morir o le pueden encarcelar, torturar, etc. Entonces, hay esta situación complicada de que se tiene que proteger porque es una obligación internacional, pero de alguna manera se intenta limitar, porque no vaya a ser que sean muchos, no vaya a ser que luego, pues, ¿cómo justifico que hay que darles acogida porque vienen con lo opuesto? Y un poco lo que comentabas tú, ¿no? Yo creo que este tipo de coloquios y este tipo de actividades son muy importantes para demostrar que no es eso exactamente, y que luego hay muchos otros factores que empujan a las personas a acabar, como decíamos, pues en una frontera, o metiéndose en una patera, o yendo de polizón en un barco, o recorriendo kilómetros y kilómetros por un desierto donde puedes arriesgar tu vida o te puede pasar cualquier cosa que te deje traumatizado para el resto de tus tiempos. Y bueno, ¿cómo conjugamos este tipo de situaciones con esas obligaciones? O sea, esto está ocurriendo, y la realidad es que cada vez más estamos viendo que las personas llegan a las fronteras de los países solicitando protección, o llegan a las fronteras de los países pidiendo una oportunidad para mejorar su vida, que es perfectamente legítimo, porque todo el mundo tiene derecho a poder aspirar a una vida mejor, o a una reunificación familiar, un poco lo que decíamos antes, ¿no? Pero sí es verdad que es paradójico que en el 2015, cuando estábamos trabajando para conseguir esa reubicación, para aliviar la presión que habían sufrido dos países de la Unión Europea, que eran Grecia e Italia, los afganos no podían salir de aquellos campamentos de refugiados improvisados en condiciones bastante precarias, porque el reconocimiento no llegaba al 75%, entonces en bloque eso suponía que se tenían que quedar donde estaban, mientras que otras nacionalidades sí podrían. Bueno, esto es la gestión de las fronteras, de la migración y de la protección internacional.
no va a ser fácil, nunca fue fácil y no lo va a ser. Lo que pasa es que sí es cierto que los estados sí tienen mecanismos a su alcance para poder ordenar esas migraciones, para poder llevar a cabo sus obligaciones internacionales de manera adecuada, con estándares de garantías y de calidad adecuados, sin que de pronto pues, haya un colapso absoluto, porque nos hablan de que hay números de personas, pues 1.000, 2.000, 3.000, pues eso no son números altos. Por ejemplo, si hablamos de un país como España, donde hay 50 millones de habitantes, o sea, cuando de pronto veíamos que había, o sea, nos contaban que había llegadas han llegado 300 personas, 400 personas. Bueno, pues es un número considerable porque están llegando en bloque y hay que atenderlas y tal. Pero si uno piensa en la población de España, eso es muy pocos números para atender y para que un país como España realmente pueda hacer frente a las necesidades de esas personas, ¿no? Entonces, por eso se habla de una gestión y de una previsión, a la vez que, por supuesto, los países intentan buscar cuáles son las causas reales de que las personas tengan que salir, intentan pues, intermediar para que eso no suceda, pero no en el sentido de bloquear las salidas, sino a través de la cooperación, a través del desarrollo, a través de los procesos de paz, intentar que sean las personas que se vean obligadas a salir y que aquellas que lo tienen que hacer pues puedan hacerlo a través de unas vías que sean predecibles y que sean seguras, sobre todo para que no pierdan la vida, ¿no? Que eso es a día de hoy una cosa totalmente algo inaceptable, que haya personas que solamente por buscar una vida mejor o por salvar su vida tengan que arriesgarse hasta el punto de que muchos no llegan a su destino, ¿no? Eso es inaceptable y hay que trabajar para evitarlo, ¿no? Sí, en relación con lo que dice Marta, que decía al principio de que la Convención de Ginebra es una convención que tienen que todos los Estados miembros cumplir y respetar los derechos de los refugiados, migrantes o personas que vienen a solicitar asilo. Y en muchas ocasiones los Estados prefieren recibir una sanción a adaptar quizás sus políticas nacionales y dar más protección a estas personas. Luego, en relación con lo que seguía diciendo Marta, lo que dice el pacto, que a mí personalmente me gusta, es que lo que se quiere hacer es mejorar cómo afrontar las situaciones de crisis migratorias, crisis humanitarias que se dan en determinados países, por ejemplo, cuando pasó en Siria o ahora mismo está pasando en Afganistán, que de repente se ven oleadas gigantes de migrantes que no saben qué hacer con ellos, dónde meterlos, porque no hay recursos. Entonces, con el pacto lo que se está intentando hacer es crear medidas temporales extraordinarias, que haya una protección inmediata y más flexibilidad por parte de los Estados. Yo no soy tan optimista con el pacto. ¿Por qué? Porque la llamada protección inmediata que se quieren plantear, ojalá me equivoque, que se están planteando en ese reglamento de crisis y de manera urgente. Ay, que me ha atascado. Fuerza mayor. Y crisis y fuerza mayor, perdón. Y hablan de una protección inmediata que en realidad ya tenemos una directiva de protección temporal que básicamente va a ser sustituida, si sale adelante la propuesta de la protección inmediata, que nunca se ha aplicado. Entonces, cuando en los mayores picos de llegadas de personas no consideradas aún refugiadas, pero refugiadas, todos sabíamos que iban a ser consideradas refugiadas, los estados no tuvieron a bien aplicar la directiva de protección temporal. Si no lo tuvieron entonces, ¿por qué ahora en ese reglamento de crisis y fuerza mayor serían capaces o me puedo fiar de que van a querer aplicar la protección inmediata? Pero bueno, eso es un debate y eso está ahí, ya, ojalá me equivoque yo.
Me gusta mucho que pensando que pudiéramos hablar nosotras antes de entrar en el debate, hablando de todo lo que vimos en el 2015, en el 2016, esas imágenes de mujeres, hombres, niños pequeños llegando a las fronteras de Grecia, saliendo de Grecia intentando llegar a Alemania, porque no sé qué os provoca, es decir, si hemos mejorado en algo, esas imágenes respecto a las imágenes que estamos viendo estos días de personas en las mismas circunstancias, de las mismas nacionalidades, con los mismos niños, que vuelven a ser otra vez gaseados con gas pimienta, llegando a la frontera de Polonia, ¿no? Entonces, en ese sentido, anoche, yo lo vi anoche, igual ha salido antes, tanto la OIM como el ACNUR hicieron una declaración conjunta refiriéndose a esa situación, que es una situación aberrante. Para mí es una situación, tengo que decir, parecida a la que vivimos en el mes de mayo en Ceuta, cuando por X motivos o cuestiones geopolíticas casi 8.000 personas se les facilitó el acceso a la ciudad de Ceuta y cuál fue la consecuencia y la crisis humanitaria que vivimos allí, que vivieron allí. Bueno, vivimos allí los que estuvimos allí esos días, pero que vivieron las personas, hombres, mujeres, niños solos, niños acompañados, etcétera, que llegaron esos días, ¿no? Y cómo los intereses políticos pues convierten a las personas necesitadas de protección por motivos de protección internacional o por otros motivos igual de legítimos en peones a veces de algunos estados. Sí, bueno, nosotros ahí, el ACNUR y también la OIM, que es la Organización Internacional de Migraciones, justamente porque son personas que llegan a la frontera y ante todo son personas, ¿no? Como decía Paloma, mujeres y niños, personas vulnerables en un contexto humanitariamente muy, muy complicado. Entonces, ante todo, hay que atender y afrontar sus necesidades y sus derechos humanos, ¿no? Es legítimo que los estados gestionen sus fronteras, un estado soberano para determinar quién entra y quién no entra en sus fronteras, pero, como decía antes, tiene obligaciones internacionales. Entonces hay que tener ese equilibrio. Cuando pasa una situación así, lo primero que hay que hacer es asegurar el bienestar, la seguridad de las personas. Y luego ya hay que ver todo lo demás. También porque entre ese grupo de personas podría haber personas que se encuentren en necesidad de protección internacional, que quieran solicitar la protección internacional. Y aquí un dato importante es que un refugiado, como os decía al principio, es la persona que cumple los requisitos de la definición. Lo que hace es llegar a las autoridades de otro país y solicitar protección. Es ese país el que determina si, o sea, después de un procedimiento, que si esta persona reúne los requisitos o no, pero en el momento que ese país confirma que la persona reúne los requisitos de la Convención, realmente no le concede el estatuto de refugiado. Lo que hace es reconocerle ese estatuto, porque la persona es refugiada desde el momento en que cumple los requisitos y generalmente va a ser en el momento que cruza la frontera. Como es una obligación, el Estado lo que hace es reconocer esa condición de refugiado. Entonces, mientras no se sabe si esa persona reúne los requisitos, lo que hay que hacer es tratarla como si fuera refugiada y, por tanto, protegerla contra la devolución a un lugar donde su vida corra peligro. Posteriormente ya se ve después de un procedimiento y si no cumple los requisitos, pues entonces se le deniega esa condición y lo normal sería que si no puede quedarse en el territorio de este país, tenga que regresar o retornar a su país de procedencia. Esto sería cómo deberían funcionar las cosas si el procedimiento además
se hace con todas las cautelas y todas las garantías. Entonces, volviendo a estas situaciones de frontera, por eso es muy importante que los Estados brinden la oportunidad a las personas a solicitar asilo, justamente porque en ese momento no sabemos a quién tenemos delante y no sabemos qué necesidades tienen y no sabemos qué les podría pasar si los devolvemos a un lugar, si allí su vida o su integridad física corre peligro. Entonces, en situaciones de frontera, que vuelvo a repetir, son muy complejas. Todo esto es muy complejo, pero por eso hay estos instrumentos que hay que cumplir. Entonces, un país firmante de la Convención de Ginebra lo que tendrá que hacer es atender a estas personas, ver qué necesidades tienen, si cumplen los requisitos de la condición de refugiado y, en ese caso, reconocerles esta condición, ¿no? Yo cuando Marta, hablaba de las fronteras, yo voy otra vez a la propuesta del Pacto de Migración y Asilo y que seguramente habréis visto un poco cuál es la posición de España y de los países del Mediterráneo, los Med5, en relación con la propuesta del pacto. Porque básicamente, desde mi punto de vista, de lo que adolece el pacto, desde mi punto de vista y de los gobiernos que somos frontera exterior, es de una falta total de solidaridad compartida, ¿no? O sea, el principio de solidaridad compartida que ya consta en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea habla de eso, de solidaridad compartida. Y lo que evidencia las propuestas del pacto en relación con los procedimientos que deben aplicarse en la llegada a las zonas fronterizas, o algo preocupante que nombra el reglamento, que es o en zonas limítrofes a las zonas fronterizas, que es ahí donde puede haber, ahí se abre un abanico, un mar de posibilidades, ¿no? Desde plataformas externas, que ya se planteó en el 2016, es decir, se abre desde mi punto de vista un vacío, bueno, de momento un vacío jurídico, ¿no? Porque habla de fronteras o zonas próximas a las fronteras, que me cuesta imaginarme cuál pueden ser. Y en realidad todo ese procedimiento de prescreening, de selección, de quién puede entrar para iniciar ese procedimiento, etcétera, pone toda la carga en los estados. Si los estados no cumplen, no tienen los medios o ofrecen las garantías necesarias en esos procedimientos, las personas perjudicadas van a ser precisamente las personas que llegan a las fronteras, porque la propuesta es alargar los periodos de detención, limitar el acceso a la tutela judicial efectiva, etcétera, ¿no? Entonces, la propuesta de los países mediterráneos, incluidos España, es que se proceda a ese reparto, a esa reubicación desde el inicio, desde la llegada, y no desde el procedimiento de prescreening posterior. Por eso yo creo que el pacto nos va a dar todavía tardes de gloria, porque bueno, yo creo que nos jugamos mucho, porque yo creo que nos jugamos el futuro del procedimiento a corto, a medio y a largo plazo. Fíjate, con esto ya cierro si queréis para empezar el debate. Cuando hablamos de externalización, cuando hablamos de devoluciones desde mi punto de vista ilegales que se producen en muchas fronteras, incluidas las nuestras, etcétera, hacemos alusión e invocamos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la Directiva de Retorno. Cuando se aprobó la Directiva de Retorno, se denominaba la Directiva de la Vergüenza. No sé si lo recordáis, los que seáis muy jóvenes, a lo mejor no. Se hablaba de la Directiva de la Vergüenza y bastantes años después, las mismas abogadas y abogados que criticamos, que denunciamos las disposiciones de la Directiva de Retorno, ahora invocamos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos que por lo menos se respeten las disposiciones de la Directiva de Retorno. Sí. No quiero con esto resultar pesimista, pero... No sé si queréis que demos la... Me he quitado el teléfono, pero como me hablaba, no sé qué hora es. Bueno, yo solamente también comentar, porque habéis hablado del Pacto de Migraciones
el Pacto Europeo de Asilo e Inmigración, el Pacto de Migraciones, pero también hay un Pacto Global para los Refugiados. Son los dos de 2018, son dos pactos de Naciones Unidas, justamente que surgen como iniciativa, un poco para poner la nota de optimismo, como iniciativa que empieza con la Declaración de Nueva York en 2016, una iniciativa para buscar una mayor solidaridad global con el tema de la migración y los refugiados. En mi caso, de nuevo, es el Pacto Mundial para los Refugiados sobre el que comento que un dato que también me parece interesante a tener en cuenta, y es que parte del hecho de que el 80% de los refugiados del mundo se encuentran en el sur, en el mundo menos desarrollado, mientras que solo el 20% está en el mundo desarrollado. Entonces, uno de los objetivos que tenía este pacto, que también cuenta con 198 estados firmantes, es precisamente distribuir la responsabilidad y la solidaridad mundial para los refugiados, a la vez que se empodera a los refugiados y se les da más oportunidades para reiniciar su vida en un lugar con posibilidades. Lógicamente, en un país en vías de desarrollo, donde hay millones o cientos de miles de refugiados, los refugiados no van a tener las mismas oportunidades que si se las brinda Estados Unidos o Canadá o la Unión Europea o Australia. Entonces, esto era uno de los objetivos del pacto, además de fomentar vías de educación para los niños y las niñas refugiadas, mecanismos de autosuficiencia, formación profesional, etcétera. Entonces, involucraba no solamente a estados, sino también a grandes empresas, a grandes organizaciones. Y bueno, estamos ahora mismo en el momento en el que cada 2 años se revisan los objetivos del pacto. El pacto fue en el 2018 y en el 2021 se revisarán los compromisos que han hecho los estados firmantes del pacto para ver un poco el impacto que ha tenido el pacto. Queda bonito y todo, como eslogan pero bueno, interesante también que hay iniciativas globales que intentan al menos canalizar esas obligaciones internacionales y mejorar, sobre todo mejorar la vida de estas personas que se ven obligadas a salir de sus países y iniciar una nueva vida, ¿no? No sé si quieres comentar. Estoy de acuerdo con vosotras y además me gustaría, para finalizar, una puntualización acerca del tema de frontera que habíais comentado, que también con el pacto lo que se pretende es mejorar la identificación de las personas que vienen para solicitar asilo, ya que uno de los mayores problemas es que no se las identifica y también se las devuelve inmediatamente al país de origen del que provienen, sobre todo en Ceuta y Melilla. Entonces, con este procedimiento de identificación, control sanitario, seguridad y transparencia, puede, siendo optimista, mejorar a la hora de reubicar a estas personas en otros lugares y que tengan acceso al asilo. Pues si queréis. Empezamos el debate, si queréis. Si no, seguimos hablando, que sí. Tengo mucho rollo. Hola, gracias por venir y explicarnos las cosas. Me gustaría saber qué opináis sobre las devoluciones en caliente. Gracias. ¿Contesto o vamos o hacemos más preguntas? Como queráis. Hola. Bueno, yo quería aprovechar también para hacer otra pregunta. Muchas gracias por la mesa.
No habéis hablado del tema de los migrantes por el clima, ¿no? O por el medio ambiente. Entonces quería que exploráis un poco este tema, qué debates están en este punto, porque creo que no es una de las condiciones, ¿no?, para obtener refugio. Entonces, ¿qué debates hay en este sentido? Gracias. Hola, buenas tardes. Yo también quería preguntar, concretamente Marta García mencionaba que los estados al final tienen mecanismos para garantizar refugio y asilo a las personas solicitantes, ¿no? Y bueno, aparte de, pues, de mirar por la cooperación al desarrollo, buscar acuerdos de paz, etcétera, ¿cuáles serían o cuáles consideráis vosotras que serían los mecanismos que los estados, de los que los estados disponen y que no están utilizando correctamente ahora mismo y que son las razones por las que esto no está funcionando? Porque al fin y al cabo es muy fácil caer siempre en el discurso de, bueno, es que los estados tienen recursos, pero si no tenemos ni para nosotros mismos, ¿cómo vamos a tener para los demás? Entonces, ¿cómo se arrebataría esto? Gracias. Vamos a apuntar. Bueno, si quieres puedo empezar yo por las de las devoluciones en caliente. Para nosotras, para CEAR, las devoluciones en caliente son devoluciones contrarias a derecho. De hecho, el término en caliente lo acuñó por primera vez el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Durante 3 días utilizó el término en caliente porque sabía que eran contrarias a derecho. Y posteriormente dejaron de utilizar el término devoluciones en caliente y ahora ya se ha quedado acuñado el término rechazos en frontera. No son devoluciones en caliente, sino rechazos en frontera. Para nosotras las devoluciones, llamémoslas en caliente, llamémoslas como sea, las devoluciones que se producen en las vallas de Ceuta y Melilla, en la frontera marítima o en las personas que se encuentran en los islotes de soberanía española, desde nuestro punto de vista son ilegales porque son contrarias a derecho. Sabéis que el gobierno entonces introdujo a través de la Ley de Seguridad Ciudadana una disposición adicional para establecer un régimen distinto para los procedimientos de devolución que ya contenía la Ley de Extranjería para Ceuta y Melilla. Bueno, esa disposición, esa ley mordaza, Ley de Seguridad Ciudadana llamada Ley Mordaza, que incluía esa disposición adicional, fue recurrida ante el Tribunal Constitucional. Entre otros partidos fue promovido por el Partido Socialista y el Tribunal Constitucional no avaló las devoluciones llamadas en caliente. En el Tribunal Constitucional hay un voto particular de la magistrada María Luisa Balaguer, que para quien esté especialmente interesado le recomiendo su lectura, porque yo creo que me remito al voto, porque es que no puedo, por supuestísimo, mejorar el voto particular. Pero al final el Tribunal Constitucional lo que dijo es que no eran inconstitucionales, pero que se deberían garantizar el compromiso de España, obviamente con los compromisos internacionales, y que se debería garantizar en todo caso la detección, o sea, garantizar la detección de personas que estén necesitadas de protección internacional, y otros perfiles vulnerables, y por supuesto deberían tener acceso a la tutela judicial. Pues bien, en una devolución que se produce en ausencia de procedimiento, no existe la posibilidad de determinar ni de detectar esos perfiles necesitados de protección, ni perfiles vulnerables, ni por supuesto tienen acceso a la tutela judicial efectiva. Por tanto, desde nuestro punto de vista, la disposición adicional, tal cual está planteada, no cumple con los requisitos legalmente establecidos y, desde luego, desde nuestro punto de vista, son contrarias al protocolo 4 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, porque constituyen, desde nuestro punto de vista, expulsiones colectivas. Y por apuntar, yo creo, si lo miramos desde el punto de vista del principio de no devolución, del que os hablaba antes,
que además es un principio que se enmarca en el artículo 33 de la Convención de Ginebra, pero es un principio de derecho universal, es decir, que es de obligado cumplimiento por parte de los Estados, incluso que no sean parte de la Convención de Ginebra. Entonces, es la obligación de no devolver a ninguna persona a un territorio donde su vida, su integridad física corra peligro. Entonces, si tú tienes una persona delante que no sabes qué le pasa, qué requisitos reúne o qué condiciones o qué circunstancias tiene, más allá de que además hay un procedimiento establecido para ello, necesariamente si no quieres comprometer la aplicación del principio de no devolución, necesitas saber quién es esa persona antes de devolverla a ningún lugar. Ese es un poco el quiz de la cuestión de ese tipo de devoluciones que se pueden llamar automáticas o sumarias, o que básicamente son devoluciones sin un procedimiento. Entonces, Además, los mismos jueces que defendieron esta figura aludían a que a aquellas personas que fueran vulnerables se les daría un trato especial, pero si no hay procedimiento, ¿cómo se va a saber, como decía Marta, qué situaciones y qué circunstancias tienen, si son vulnerables o no? Porque es algo que no se puede ver a priori. Luego, la pregunta del clima. La pregunta del clima. Bueno, es un debate muy interesante, lo del tema del clima. Efectivamente no está en la definición de la Convención de Ginebra, aunque hay un apartado, uno de los requisitos es pertenencia a grupo social determinado. Pero bueno, a lo largo de estos 70 años ha habido una interpretación y han habido desarrollos de la interpretación de la Convención. Una persona que sale de su país por un tema climático, por un tema de cambio climático, puede salir por salvar su vida, puede salir porque no tiene sustento porque era pescador y ya no hay pescado, o puede salir porque a causa de un cambio climático se han repartido las tierras fértiles entre determinadas personas y a él no le ha tocado nada porque es de una etnia minoritaria y ha sido discriminado y tiene un impacto importante pues para su sustento y por tanto sale. Esta última persona quizá se pudiera argumentar que tiene un temor fundado de ser perseguido por un motivo de la Convención, por un tema étnico o porque está dentro de un grupo social determinado. La persona que sale porque no pesca, esa persona no hay un vínculo con la Convención de Ginebra. El hecho de que, o sea, si no pesca pero el gobierno le deja de lado, no le da alternativas, no le da ningún tipo de acceso a sus derechos, de nuevo, podríamos ver si eso sería causa de ser reconocido como refugiado, pero serían refugiados de la Convención. El motivo que causa el vínculo con la Convención puede originar en un tema climático. También puede ser que un cambio climático origine un conflicto que haga que la gente tenga que salir también. Entonces, la crisis climática está relacionada con la salida forzosa, con el desplazamiento forzoso y quizás, dependiendo de los casos, tiene un vínculo con la Convención. Pero hoy por hoy, desde ACNUR, no se mantiene o no se acuña el término de refugiado climático o por causas climáticas, porque no está en la Convención. A mí me gustaría decir que en base a donde he podido llegar de estudiar, hay como teóricamente dos diferencias: refugiados climáticos y refugiados medioambientales. Los refugiados climáticos son aquellos que vienen por los huracanes,
cosas naturales, pero los medioambientales provienen de cosas como la industrialización, la tala de árboles, etcétera, etcétera. Entonces, hay una teoría que no está a lo mejor aprobada, pero que se les podría llegar a considerar refugiados desde el ámbito de que las políticas que llevan a cabo los políticos de su país no van acorde y no respetan las normas medioambientales. Entonces, desde esa perspectiva, por motivos políticos, se podría llegar a lo mejor a considerar que son refugiados climáticos o medioambientales. Si el debate al final que está sobre la mesa es ¿hay que modificar la Convención de Ginebra? Yo personalmente pienso que no, porque como decía Marta, la Convención de Ginebra de estos 70 años, para mí no es necesario, para dar protección a estas cuestiones, para mí no es necesario modificar la Convención de Ginebra. La Convención de Ginebra, como decía Marta, tiene 70 años. Es decir, si hace 70 años nadie se planteó la protección por motivos de género, orientación sexual, identidad de género, y bueno, hace 70 años, y yo siempre cuento como la abuela Cebolleta, que yo el primer contencioso en el 2004, 2005, 2003 sería, por ahí, que me turnaron del turno de oficio era sobre mutilación genital y lo perdí, o sea, me llevó al contencioso, entonces era el juzgado central del contencioso administrativo porque había sido inadmitida a trámite con la antigua ley. Y me dijeron que eso no era convención y que eso de como que el género era pertenencia a grupo social determinado. Y lo perdí. O sea, estamos hablando de 2003, no han pasado 70 años, han pasado 18. Sí. Entonces, quiero decir que la interpretación más extensiva de la convención ha sufrido para bien modificaciones a lo largo de estos 70 años y sobre todo de los últimos 15. Sí. Entonces, yo a lo mejor ya me habré jubilado, pero que veamos esa posibilidad, claro. Seguramente la veré desde mi casa. Pero creo que lo que dice Marta tiene mucho que ver con esa pertenencia a grupo social determinado. Creo que hoy por hoy tenemos instrumentos para proteger a las personas que huyen del clima o de los desastres medioambientales provocados por la mano del hombre, digamos, básicamente. El hombre en abstracto, y que hay instrumentos para protegerlos. La Directiva de Protección Temporal no han querido aplicarla nunca, lo hubieran podido aplicar. Los visados humanitarios que se pelearon en la Comité de Libertades en el Parlamento Europeo no consiguió aprobar ni los visados humanitarios ni los visados climáticos que este verano se debatió y tampoco salió adelante. Es decir, hay un permiso por razones humanitarias. Siempre cuento lo mismo, pero en el anterior terremoto de Haití, a las personas de haitianas se las protegió porque se propuso un permiso por razones humanitarias. Entonces, creo que todavía hay instrumentos. Es una pena porque obviamente la propuesta del pacto tampoco prevé, le ha dado respuesta. O sea, hablan mucho del cambio climático todos, ahí los vimos en Glasgow o en tal y no sé qué, sí. Pero a la hora de la verdad, en su propuesta del pacto han omitido cualquier referencia a la posibilidad de mecanismos. Hay algunos mecanismos regionales interesantes, pero desde luego no europeos. Hombre, es importante el liderazgo de los estados. Yo ahora estás hablando del terremoto de Haití, pero también recuerdo, abuela Cebolleta, el huracán Mitch en los años 90 y tantos. Y España dio un visado humanitario a las personas afectadas por el huracán Mitch. Pero no solo eso, sino que también en algunas ocasiones el propio ACNUR en este tipo de situaciones ha pedido a los estados que no retornaran a las personas a estas zonas de desastre natural mientras las condiciones no fueran las adecuadas. Porque igual que no se puede retornar a una persona donde su vida o su libertad, integridad física corra peligro por motivos políticos, étnicos, religiosos, también pues, porque vayan a una situación en la que no hay acceso a derechos básicos y por tanto puede ponerse en peligro la propia vida de las personas, ¿no? Si no hay comida, no hay lugar donde refugiarse, no hay asistencia médica, pues realmente no puedes retornar a esas personas. Pero de ahí a que necesiten la protección, la cobertura de la protección de la Convención de Ginebra, yo creo que todavía necesitamos
valorar más y desarrollar más exactamente bajo qué nexo causal de la Convención. Y eso es porque a la Convención también hay que protegerla, porque si, como decía Paloma, si hoy en día nos pusiéramos a reformar la Convención, probablemente no llegaríamos ni siquiera a tener la definición que tiene la Convención de 1951. Ese es uno de los motivos por los que, como cualquier instrumento internacional, la Convención se va desarrollando y se va interpretando con arreglo a los tiempos. Pero lo que sería más delicado hacer sería reformar o ir hacia otra convención, porque estaríamos probablemente años hasta que los estados se pusieran de acuerdo en un instrumento de este tipo, ¿no? Conectamos con la otra pregunta de los mecanismos que tienen los estados. Justamente hablábamos de los mecanismos en este tipo de situaciones humanitarias, pero también los mecanismos a los que nos referimos generalmente son los mecanismos jurídicos por el cual, o sea, la legislación y los reglamentos por los cuales los estados pueden marcar un procedimiento. Desde ACNUR pedimos procedimientos justos y eficaces y rápidos. ¿Por qué? Pues porque hay una experiencia no solamente en los propios estados, sino tenemos organismos como la ACNUR, como la OIM, organizaciones no gubernamentales que tienen una experiencia en estos temas y que pueden brindar apoyo para poner en marcha unos procedimientos de asilo, en este caso, que sean rápidos, que puedan tener una previsión de los recursos necesarios, de tal manera que una persona que solicita asilo, ya sea en una frontera o ya sea en el territorio, no esté 2 o 3 años esperando a la respuesta a esa petición, porque ahí sí que se producen situaciones, si me permitís, de abuso del propio procedimiento, porque si yo no tengo una vía alternativa para asentarme en un país X, pues, y sé que hay una vía que es la vía de asilo, según la cual yo puedo estar legalmente residiendo en un país durante un periodo prolongado, pues lo voy a usar, porque al final pues estas cosas no hay que ser muy ingenuos. Pues esto pasa. La parte de abuso o fraude o como lo queramos llamar ocurre en todos los ámbitos. Esto es así. Entonces, lo que hay que hacer es tener unos mecanismos que permitan identificar rápidamente quién tiene esas necesidades de protección y también quién no las tiene, para, con todas las garantías y acceso a recursos jurídicos, me refiero, se puedan sacar del procedimiento de asilo aquellas personas que claramente no reúnen esos requisitos. Como decía antes, una vez que se ha identificado que esa persona no reúne los requisitos, el siguiente paso debería ser, usted está en este país, o bien le brindamos una oportunidad para regularizar su situación, o bien le damos la oportunidad para retornar a su país de origen, ¿no? ¿Qué son esos mecanismos? Pues además de plazos cortos, personal formado y experimentado, recursos tecnológicos donde se pueden utilizar, se pueden hacer entrevistas telemáticas en situaciones en las que sea posible y no mermen las garantías. Personal, ya he dicho, formado y asistencia jurídica adecuada, también formada, de tal manera que el procedimiento va rápido y se puede reconocer el derecho o identificar a la persona que no cumple los requisitos de una manera rápida y justa. No sé si queréis comentar. Bueno, decir que nuestra propia ley de asilo en este momento, a pesar que es una ley del 2009, que es más joven que la Convención de Ginebra, pero es una ley del 2009, pero sí tiene unos mecanismos de procedimientos acelerados, procedimientos de urgencia, una posibilidad de identificar la persona que manifiestamente
o sea, que tiene un caso manifiestamente fundado y por tanto puede ser reconocido rápidamente. Este tipo de mecanismos los tenemos en nuestra propia ley de asilo. También es verdad que hay una parte pues, de voluntad de los gobiernos, que no digo que en este caso no la haya, sino simplemente que en general también hay que querer y hay que tener voluntad no solo para cumplirlo, sino también porque para cumplirlo necesitas recursos. Entonces hay que tener también pues una predisposición a dotar de recursos adecuados al sistema para que funcione. No es fácil, esto no es fácil porque si no, no estaríamos aquí hablando de ello, pero bueno, hay motivos para pensar que se pueden mejorar las cosas. No sé si hay alguna pregunta más o... Yo si no hay alguna pregunta más y al hilo de la ley, sí me gustaría, para las personas que estén menos familiarizadas, que en términos legislativos en España hay una cuestión un poco, con la ley de asilo, un poco atípica. Es decir, el sistema europeo común de asilo lo componen una serie de directivas que son posteriores a la ley del año 2009. La ley de asilo del 2009 no tiene desarrollo reglamentario porque nunca han encontrado el momento, porque se retrasaron en la propuesta de reglamento y entonces les abordó la propuesta de reforma del 2016, que se empezó a trabajar en el 2016, del Sistema Europeo Común de Asilo, y dijeron, ¿para qué lo vamos a reformar si tenemos que hacer la transposición ya de las directivas nuevas del llamado SECA, Sistema Europeo Común de Asilo? Esa transposición nunca llegó y entre medias les ha arrollado el tren del nuevo pacto de migración y asilo, que está en estos momentos pendiente de desarrollo legislativo, con lo cual la pregunta sobre en qué trabajamos los abogados y las abogadas de asilo, pues trabajamos con un paquete de directivas que son de obligado cumplimiento para España, porque por supuesto finalizó el plazo de transposición hace años, con una ley de asilo y un reglamento que seguimos guiándonos por el reglamento antiguo, pero que hay cuestiones de la ley nueva que no estaban en la ley antigua. Por tanto, hay cuestiones de la ley del 2009 que no han sido desarrolladas reglamentariamente y que se sigue aplicando. Bueno, pues por ejemplo estoy pensando en el artículo 46, que habla del tratamiento diferenciado a personas en situación de especial vulnerabilidad, que se lleva a cabo de manera un poco ad hoc. Bueno, estoy pensando en un artículo 38 para la solicitud de traslado desde embajadas y consulados, cuyas condiciones de traslado no se han llevado a cabo. Y estoy hablando de un tema importantísimo que empieza al inicio, que tiene que ver con el registro de las solicitudes de protección internacional, que parece algo así como una cosa burocrática. Bueno, sí, el registro, donde tengo que manifestar la voluntad de querer pedir asilo, etcétera, pero que sin embargo ha influido y sigue influyendo negativamente en el acceso al procedimiento de protección internacional y que varía y sigue variando en función del lugar de llegada. Pensando principalmente en personas que llegan a través principalmente de la frontera marítima y terrestre. Bueno, si no tenéis más preguntas por lo que parece, ¿verdad? Nada, darle las gracias a nuestras tres ponentes, Paloma, Marta y Claudia. Muchísimas gracias por esta interesante mesa y compartiros que mañana vamos a tratar sobre el tema de la protección de la población civil en los conflictos armados. Para ello vamos a contar con David Suárez, que es un jurista especializado en Derecho Internacional Humanitario, con Rabia Ben Ali, que es la responsable de protección de Médicos Sin Fronteras, y luego contaremos de manera virtual, porque se encuentra en México, de Jordi Reitz, que tiene una gran experiencia en países en conflicto, ya que ha trabajado 15 años con el Comité Internacional de la Cruz Roja y también con Médicos Sin Fronteras. Así que no os lo perdáis, nos vemos mañana. Gracias.